Saludamos al compañero Félix García Morillón. Félix, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Pues estamos por aquí. ¿Vos? ¿Cómo vas? Yo, ya sabes, por Madrid con el estilo madrileño de vida, ciudad de enorme capacidad cultural que atrae a todos los franceses y demás gente, ¿no? Porque tú sabes Vamos. que salir de copas es cultura popular intensa, ¿no? Y volcata de calamares con cerveza también. Bueno, bocata de calamares sí que lo sabía, pero lo de salir de De copas copas, bueno, eso es más universal, no es especialmente madrileño. se lleva en todos sitios. Bueno, ahora estáis de moda por las elecciones y por otras cosas. Sí, estamos de moda, Y- desgraciadamente sí. Y porque yo me he enterado que hay un estilo madrileño de vida que es el de Ayuso, que no lo conocía, pero bueno, siempre es bueno conocer cosas nuevas, ¿no? Estilo de vida de Ayuso. Sí, ella presume de que la manera madrileña de hacer las cosas. ¿Y esa Se cómo ha es? arrogado ella Sí. la manera madrileña de hacer las cosas. Incluso me contaban, o leía, o me contaban que hay bares en Madrid que tienen la cara de Ayuso, la hostelería agradecida a Ayuso. Vale. Esos No la, son votos seguros para la señora Ayuso. Puede estar contenta y... evidentemente, esta no es tonta, desde luego. Al principio no la tomamos a WhatsApp, pero pues va a ser que no. Pero bueno, dejemos el Ayuso. Bueno, pero esos los hosteleros, ¿cuántos hosteleros hay en Madrid? No sois alrededor de 7 millones de ciudadanos en la comunidad. No, la comunidad no llegamos a 6, yo creo. ¿No llegáis a 6? Yo creí que era No, casi. no, es una ciudad, es una megalópolis y Madrid se quedó en los 4 millones, nunca pasaba de 4 millones el Ayuntamiento de Madrid, que yo sepa. Y lo que está rodeada de pueblos, Getafe tiene 300.000, ¿no? Eh, y después, pues Móstoles, Alcorcón, que están ahí, forman Fuenlabrada, cada uno tiene 200, 250.000, o sea, esos cuatro que están muy cerca suman casi 1 millón, ¿no? A eso me refiero. Pero lo que es Madrid es pequeño y Madrid, quitando las casas de segunda vivienda que hay en la sierra y tal, pues hay pueblos pequeños, no digo de la España vaciada, pero pueblos muy pequeñitos. Pero Madrid yo creo que se ha quedado en 5 y pico, no sé si llega a los 6. O sea, tiene menos habitantes que Cataluña, por ejemplo. Bien, pues no era el tema de nuestra conversación. No, no, claro. Claro. Sí, pero para empezar está bien, pero que no se nos olvide saludar a la gente, a los compañeros que nos escuchan en Granada a través de Radio Almaina, ni a la gente que nos escucha por la zona de Denia a través de Radio Mistelera. Así que un saludo va para allá. Pues un saludo para todas y para todos. Veo que estáis ya montando una tela de araña de emisiones. Así que la Eso pues. tela quizás la araña, pero en fin, veremos en qué acaba todo eso. En cualquier caso, es nuestra obligación de saludarles porque ya llevamos una temporada que nos escuchan desde allá. Y Muy lo bien. que vamos a hacer ahora, como todo el mundo sabe, se llama Es lo que hay. Y es lo que hay, nosotros cuando hablamos con Félix García Morillón, que es a quien tenéis en imagen, los que veis los vídeos, a quien estáis escuchando, los que solo escucháis la radio, es compañero de la CGT en Madrid, es profesor de filosofía y doctor en filosofía y sigue, a pesar de que dice que está jubilado, pero sigue trabajando en lo suyo en la Autónoma de Madrid. Así que no sé qué cosas harás y te van a pillar. No, no me pillan porque soy bastante limpio en esas cosas, pero cuando me preguntan, ¿tú eres jubilado? Siempre respondo, define jubilación. Y cuando me la define, digo, soy pensionista. Si la defines así, evidentemente lo soy. Y ya si define de trabajo, pues va a ser que no. Va a ser que no. Vas a Pero bueno, eso creo que hay muchos como yo, ¿no? Quiero Bueno, decirte que nos sirve esto para decir que los temas que tratamos habitualmente contigo no son la actualidad rabiosa, aunque hoy hemos empezado con ella, con la vida, la forma de vida de la señora Ayuso. Eso es casi una exclusiva. Eh, pero tratamos temas que más que actualidad suelen ser temas más, ¿cómo los definirías tú?
Yo recuerdo por la historia que hablaba un historiador, Baudrell, me parece, se llamaba, de los tiempos de larga duración y los tiempos de media duración, ¿no? Y Sí, yo le llamaba lo del presente espeso, presente denso. Es decir, yo creo que el presente no es un instante, es un periodo, ¿no? Y entonces, yo sí que creo que tú y yo hablamos de cosas muy actuales. Lo que pasa es que no son las noticias cotidianas, de la inmediatez cotidiana, que esa velocidad que los medios de comunicación, pues bueno, no tienen más remedio que entrar posiblemente, y entonces hace que las noticias no duren nada. Es decir, que cualquier noticia, por tremenda que sea, es despejada inmediatamente por una más gorda que ocurre al día siguiente, ¿no? sí, O que si no es más gorda, la hacen más gorda en su manera de tratarla, que también es otra cuestión. Entonces, esa es la inmediatez. Yo sí que creo que es actual. En ese sentido, lo que hay ahora, pues es una cosa que está ocurriendo en los últimos, yo admitiría, un año, o 6 meses, 4 meses, y que ves que está proyectándose al futuro, ¿no? Es decir, que son las líneas de fuerza que están configurando, creo yo. Es un poco arriesgado eso, sí. es la que tú habrás leído. Yo, cuando en la información de Internet, uno obtiene por Internet, hay dos canales, hay muchos, ¿no? Pero habría un canal muy instantáneo, como tú mencionas, y que son los propios periódicos. Sí, Que además yo pensaba esta mañana, ayer por la tarde, estaba pensando cómo conseguían los periódicos, que habrían tenido que cambiar, porque había una época en que los periódicos se cerraban a una hora. sí, Y ahora me imagino que no es así. O sea, que los periódicos no se cierran una hora, sino que siguen funcionando y van incorporando información. Pero es una información muy al día. Entonces yo, en todo caso, leo poco, porque además has visto que ya son todos de pago, sí, prácticamente. No puedes leer casi nada de pago, sí, o te dejan leer 3 al mes sin pagar, ¿no? sí. Y entonces leo más los artículos de opinión, los artículos largos, ¿no? Y luego estas revistas, que hay bastantes, y en diferentes idiomas y diferentes tendencias, que son revistas, de lo que llamamos revistas mensuales, ¿no? Que van publicando cosas de cierto peso, ¿eh? Ujú. Y luego mi presencia en algunos consejos de redacción, como mandan artículos, también me hace estar al tanto de lo que piensa la gente en otras cosas, ¿no? Muy bien. A eso me refiero. Entonces no es el presente inmediato. Yo esa inmediatez, claro, a mí si me tocas Madrid, pues enseguida salto, aquello de la carencia por la tierra chica, ¿no? Pero quitando eso, y además es que un núcleo muy restringido de Madrid, yo soy muy Eres sencillo. un nacionalista madrileño, aunque No, ya porque sabía yo que la íbamos a liar. no, eso no creo, no creo. Sabes que un lema que me gusta siempre de Madrid es la ciudad donde nadie es extranjero. No sé si es cierto, porque estas son propaganda, pero vamos, no, yo nacionalista identitario, no, No. hasta ahí no llego. Bien. Bueno, pues vamos al grano. Vamos a tratar dos temas que son, bueno, interesantes, por supuesto, y no sé si van a ser muy difíciles para la radio o no. Te decía a micrófono cerrado que de ti depende. Vamos a empezar con uno que recogemos, nos agarramos a un artículo que tú me propones, que se titula ¿Y si llega alguna vez la superinteligencia artificial? Y se plantea cuatro escenarios. El autor es Antonio Dieguez, hay que decir quién es el autor, y apareció en el Confidencial el día 23 de marzo del año 2021, es decir, O de sea que este es recientito. es recientito, es recientito. Voy a leer solo un párrafo de la introducción para que nuestras y nuestros oyentes se pongan en situación. Dice Antonio Dieguez, no es en absoluto algo seguro que podamos crear una inteligencia artificial general de un nivel igual o superior al humano. Incluso admitiendo su posibilidad teórica, podríamos fracasar en el empeño, dadas las dificultades de la tarea, o podríamos renunciar a realizarla por los peligros potenciales que acarrea. No obstante, si consiguiéramos crearla, el impacto sobre la vida de los seres humanos sería incomparable a cualquier cosa que hayamos conocido.
sigue el artículo, aclaremos que un sistema de inteligencia artificial capaz de realizar múltiples tareas no sería todavía una inteligencia artificial general, etcétera, etcétera. Para eso ya hay que leerse el artículo y nosotros lo que no vamos a hacer aquí es leernos en la radio el artículo, sino más bien nos sirve de introducción y ahora te toca a ti. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial sí es un tema de cultura popular, ¿no? Sí. Es decir, es un tema de cultura popular porque lo viene tratando la literatura y el cine desde hace mucho tiempo. Mm. Por mi edad, yo no digo de muy jovencito, no me acuerdo la fecha ahora, ¿no? Pero me acuerdo de la película 2001, Una odisea del espacio, ¿no? En la que claramente se planteaba la revuelta de un robot, ¿no? La relación de los humanos con un robot, ¿no? Mm. Y si me apuras, yo me leí, creo que, si no los tres tomos, dos, los de Asimov, ¿no? Y de Trenton, y no me acuerdo el título, que es igual, que eran terror sobre el mundo futuro. Y Asimov, bueno, murió ya hace tiempo y fue un autor de ciencia ficción, vamos, con ventas multimillonarias. Quiero decirte que vendió muchísimo, era un buen divulgador científico y sabía mucho. Y en concreto él planteó lo de los robots. Es más, fue famoso por plantear lo que llamaba en la ciencia ficción, ¿no? Eh, en una novela, me parece que de 1942, ¿sabes? Escrito, Las leyes de la robótica. Sí. Primera ley de la robótica, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La primera ley de la robótica. Todos los robots van a cumplir esas leyes, las van a tener grabadas en su disco duro, ¿no? Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. O sea, un robot siempre tiene que obedecer, menos si le mandan matar a otro ser humano. Vale. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia siempre que esa existencia no entre en conflicto con las dos leyes anteriores. O sea, era un modelo de robot absolutamente sometido al ser humano. La cuestión era lo que siempre sea, el temor que siempre está presente en la cuestión de las inteligencias artificiales, que es la idea en principio de que si se desarrolla de verdad una inteligencia artificial potente, pues quizá nos gane, quizá nos gane. ¿eh? Mm. Entonces, eso es una especie de pesadilla. De hecho, me parece que alguna vez que lo he comentado contigo, sería en las gentes que estudian, bueno, cuáles son los riesgos existenciales que amenazan a la humanidad en estos momentos. El que estamos viendo en estos momentos es muy claro la pandemia, ¿no? El que estamos viendo por de fondo, pues todo lo que implica la globalización, de escasez de recursos, de agotamiento de recursos, ¿no? De calentamiento, etcétera. Y si me apuras, nada más como noticia así de ultimísima hora, pues que yo no sabía que existían barcos tan grandes, ¿verdad? No sé si lo sabías tú. Esas imágenes que te ponen más alto que esos tres edificios gigantes que tenemos en Madrid, 400 metros de altura, de largo tiene. Mm. Es Lora, a veces se llama el largo, ¿no? Mm. Y de pronto conmociona el comercio mundial, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible? Claro, al final cuando entras en un chino, en Madrid lo llamamos los chinos, ¿verdad? Y compras cosas, pues de algún sitio vendrán, ¿no? Y Sí. como vienen muchísimas, pues vendrán eso, los contenedores. Entonces, quiero decirte que es la preocupación de, pues en todos esos peligros que todos sabemos que nos agobian mucho o poco, pero nos agobian y tienen una larga duración, desde luego uno de los peligros claros es el de los robots. Como siempre, estamos en una cuestión clara, es decir, al final un tema importante, y es en qué medida la tecnología es éticamente neutra o no lo es. Está marcada. Yo soy de los que mantiene que no es neutra, pero que es versátil. La tecnología siempre depende de cómo la apliques y cómo la diseñes. Hay tecnología diseñada específicamente para una cosa, para matar. Por ejemplo, una bomba atómica no está diseñada para hacer fuegos artificiales, no es una mascletá a lo bestia, ¿no? Sí. Es otra cosa. Pero hay
cuestiones que son ambivalentes. Un hacha es un arma de guerra, por remitirme a una antigua, ¿verdad? Pero un hacha también es un arma para, no es un arma, es un instrumento para un leñador y para una serie de oficios, ¿no? De hecho, una vez en un museo, te lo comenté, que además hablaban de la guerra, en aquel museo en concreto, ponía que el primer instrumento eh, paleontológico, es decir, en excavaciones arqueológicas específicamente de militar, fue una espada. Habían encontrado una espada. Mm. Una espada, evidentemente, no se hace para cortar la caña. Eso se puede hacer un machete. Y el machete, obviamente, se puede utilizar, por ejemplo, en un genocidio como el de Ruanda, a machetazos. Correcto. Pero esa es la versatilidad del machete. Pero la espada, de luego, está diseñada para atacar y defenderse. Y evidentemente, pero no es el tema de hoy, podrías incluso aplicarte lo de la violencia legítima. O sea, a veces usar armas está legítimamente justificado, pero no voy a meterme en eso. Entonces, quiere decir que hay quienes piensan, por lo tanto, que tienen un optimismo feroz, feroz, desmesurado, enorme, y auguran que la inteligencia artificial mejorará sustancialmente la vida de los seres humanos, porque permitirá resolver problemas y abordar tareas con una calidad y una rapidez realmente notable. Cierto. Y eso dicen que está a punto de llegar. Ujú. Bueno, Bueno, cierto que ya existen robots que en la industria, por ejemplo, del automóvil y otras, pues desarrollan tareas que antes hacía o hace, en algunos casos aún, el ser humano, pero sí, que esos robots o esas máquinas que hacen esas tareas pesadas que no son nada agradables por lo repetitivas, reiterativas, etcétera, de hacer, pues están en manos no como en manos de unos cuantos, es decir, de los dueños, de los amos, de los grandes capitalistas o de los empresarios. Es decir, ¿a dónde quería ir? En este caso, los robots no han llegado para beneficiar a la humanidad en general, sino para beneficio de unos pocos que siguen obteniendo rendimiento del capital sin que la generalidad de la humanidad se haya beneficiado de ello. Por ejemplo, sustituyen en sus puestos de trabajo a personas que se van al paro, por ejemplo, no cotizan esas máquinas a la seguridad social, por lo tanto, no benefician a un sistema público, por ejemplo, de pensiones, aunque realizan un trabajo que antes realizaban personas que han tenido que ir al desempleo por su culpa, etcétera, etcétera. Tenemos ya robots funcionando, aunque no tengan la pinta de humanoides, sino que son máquinas, pero que muchos. hacen tareas repetitivas constantemente, sueldan, acoplan piezas, hacen esto y lo otro, y antes lo hacían personas. Y alguien puede decir, bueno, pues si eso es inteligencia artificial, son robots y lo que han venido es a fastidiarme, pues no me interesa. Ya, pero eso sería ya es decir, eso afecta a la tecnología como cualquier otra cuestión, ¿no? Eso ya se planteó en su día con los luditas, Sí, eh, el y ludismo, era tanto lo que ellos denunciaban como lo que ellos proponían, pues eran, digamos, todo discutible, ¿eh? Porque obviamente eh, una bobada, pero no es ya, no es inteligencia artificial, pero es tecnología, ¿no? El otro día, fijándome en una mujer que estaba llevando, en Madrid hay muchas conductoras de autobús, en este momento supongo que en Valencia también, bien, sí. que obviamente hace 20 años o 15 años no había ninguna, ¿verdad? Y una de las cosas evidentes que permitió que incluso personas como yo, porque ya no hablo de o sea, gente que no tiene una fortaleza física, ¿te acuerdas que los camioneros era gente cuadrada, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque manejar un camión, una vez en marcha, pues movía con facilidad, pero si no, era muy complicado. Entonces, claro, con todas las direcciones asistidas, toda la tecnología que lleva incorporado un coche, permite que gente con menos fuerza física y estadísticamente, las mujeres tienen en general menos fuerza física que los hombres, aunque la diferencia entre un camionero de los antiguos y yo es mayor que la que hay entre los hombres y las mujeres, ¿me explico? O sea, yo no hubiera podido conducir nunca un camión de ese tipo, creo. mm. Entonces, ahora se conduce porque te va a facilitar. Entonces,
quiero decirte con eso que la robótica que sustituye puestos de trabajo, si te acuerdas la famosa escena de Chaplin, de Charlotte, Sí, sí, en la fábrica, ¿no? En tiempos modernos, sí, desesperado, atrapado en la cadena, ¿verdad? sí. Pues oiga, si me evitan hacer eso, bienvenido sea. Otra cosa es que el incremento de riqueza que produce esa cuestión se reparte equitativamente. ¿Qué Ujú. significa? De alguna manera, una cosa que se ha derivado de eso y no ha sido ninguna broma, es las jornadas laborales de 40 horas a la semana. Eso es una imposición, una conquista, un invento, un logro, como quieras llamarlo, muy reciente en la historia de la humanidad. La lucha por las 8 horas diarias, 8 de trabajo, 8 de entretenimiento, 8 de descanso, ¿te acuerdas? Eso es del principio del siglo XX. Bueno, Y ahora, tú sabes que ahora se está hablando, por ejemplo, mm, y parece que está avanzando, bueno, jornadas semanales de 4 días. hasta jueves, sí. Pero Eso se yo está hablando ya. volviendo al anterior para no despistarnos mucho No, y cerrar el tema. Has pronunciado una palabra, eso, y me has dicho enseguida que he terminado yo de explicar lo de los robots, me has dicho, bueno, eso es tecnología. Hay una sí, diferencia sí. importante entre tecnología e inteligencia artificial. Claro, no, es tecnología, pero es un tipo diferente de tecnología. Tecnología, al final, de alguna manera, es todo lo que produce el ser humano para hacer cosas. ¿eh? Sí, Yo siempre digo que una escuela en la que yo trabajo es tecnología pura. ¿De acuerdo? Como los modelos de organización del trabajo. El trabajo en cadena es tecnología pura, tecnología laboral, sí, sistemas de trabajo. ¿Y eso qué significa? Que los seres humanos diseñamos procedimientos, artilugios, diferentes objetos mentales, objetos físicos de algún tipo para mejorar lo que sea, para organizar lo que sea. Entonces, la inteligencia artificial lo que indica es que se ha logrado, y esto ya es más reciente, que empieza en los años 40 del siglo pasado, con Turing y otras cuestiones, ¿no? Empieza a resolver problemas que en principio parecían exclusivos de la mente humana. es decir, Eh, lo, que, lo que tuvo un prestigio enorme fue, digo, de mediático, de medios de comunicación, fue las computadoras o los ordenadores diseñados para jugar al ajedrez, los programas. sí. Hasta que ya los diseñadores de los programas tardaron, fueron derrotados varias veces por los grandes maestros, pero ya llegó un momento y dijeron, no hay nada que hacer. ¿Se hundió el juego del ajedrez? En absoluto. Es más, en un reportaje que vi el otro día, España es el país más importante del mundo en torneos de ajedrez y es un éxito tremendo y acude muchísimo. El Gambito de Dama, esta serie, pues ha tenido. Porque lo que pasa es que ya nadie discute que un ajedrez juega mejor que un ser humano al ajedrez. Es decir, que una máquina de ajedrez, un robot de ajedrez Es juega un robot de ajedrez, pero eso es una mejor. inteligencia limitada, concreta, para resolver problemas específicos que son asumibles de una manera mayor, más fácil, ¿no? Entonces, en eso sí que la inteligencia artificial ha mejorado enormemente. Es decir, en estos momentos, En el artículo que tú me envías, hace una diferencia entre inteligencia artificial general e inteligencia artificial singular. Es decir, claro, aquella que está aplicada a una cosa concreta y que un robot es capaz de desarrollar e incluso, podemos decir, y es pregunta más que afirmación, pensar entre comillas, o según los diferentes algoritmos que obviamente la ha tenido que introducir el ser humano y habrá introducido lo que has querido. Es decir, tú como robot, como inteligencia artificial, vas a pensar, otra vez entre comillas, o a tomar decisiones hasta donde yo te deje. Es decir, siempre vas a estar bajo mi control. Es decir, claro, no te vas a disparar y ponerte a organizar por tu cuenta, ¿no? claro. Entonces, en ese caso concreto que estás diciendo, es decir, ya ampliamos la cuestión de la inteligencia artificial. Sí, Es decir, ya está en nuestras vidas. E incluso tú sabes que en este momento, porque habla del ajedrez, sí, pero un buen gabinete de abogados de alto nivel tiene programas de informática para hacer diagnósticos o propuestas de defensa muy potentes, mejor que un abogado, sí. porque la cantidad de datos que maneja, los algoritmos que le permiten relacionar los datos son desmesurados. En diagnóstico médico,
que yo sepa, se ha avanzado de una manera prodigiosa. Sí, Incluso quitando a House, ¿verdad? Aquel tan famoso, te diría muchos que hoy día es más fiable el pronóstico médico que te hace los correspondientes programas, que no los conozco yo, que un buen médico. Dicen todavía, ¿de acuerdo? O sea que sí hay, nuestra vida cotidiana es constante, es decir, la cantidad de pequeños ejemplos que podríamos poner de cómo nos ha facilitado la vida cotidiana estas cuestiones, hay una chorrada, tú te pasará, es decir, cuando has escrito una palabra para buscar algo en internet, como ya te conoce tu ordenador, sí, pues te la completa cuando has escrito las dos primeras letras. sí. Y dices, ¡ay, qué cómodo! Claro, entonces, esa parte está resuelta. ¿De dónde vienen los temores? Esa parte, además, en lo que tú decías, el problema que pueda plantear respecto a la jornada laboral, pues yo no, se habla mucho de ellos, pues dependerá de cómo se organicen las empresas, claro. Es decir, si tú, hay quien habla de hacerles cotizar a la seguridad social, a las máquinas, yo Sí, creo sí, que me sí, sí. parecería un despropósito, pero es igual. Para eso coja usted simplemente que se genere, es decir, si para producir X en esto hace falta menos mano humana y más horas, pero podrá usted pagar más dinero o pagar lo mismo con menos días de trabajo. Es decir, si usted ahora mismo, si en España si hay 19 millones de personas trabajando, redondeando, ¿verdad? Si redujeras un 20% el tiempo de trabajo de esos 19 millones, tendrías inmediatamente 3.800.000 puestos de trabajo. Si quisieras. Sí, O sea que podrías conseguir, si la riqueza que produces más o menos es la misma, podrás repartirla de otra forma. O sea, yo creo que el reparto de la riqueza y del trabajo es decir, lo que puede conseguir, y yo creo que lo ha conseguido, es ya la mecanización con la inteligencia artificial, es ahorrar trabajo tedioso. sí, Trabajo tedioso. Y que eso se utilice para incrementar la opresión, bueno, esto es otra cuestión. Y luego vuelvo con ello. Entonces, eso es la parte. Donde la gente tiene los temores más grandes, no va por ahí, sino va en si habrá alguna vez, lo que decía Simón, un robot, o sea, una inteligencia artificial de orden superior, que tenga no solo la capacidad de resolver problemas concretos, sino de responder a problemas complejos y además con intuición y con capacidad de establecer relaciones imprevistas. Es decir, esa capacidad de los seres humanos que la tienen ya los niños pequeños, es que la tiene un niño de 2 años o 3, o sea, ya manifiesta una astucia, una manera de relacionarse, que eso que decimos los adultos, es más listo que el hambre, ¿no? ¿Cómo me vacila mi hijo, no? Porque nos estamos dando cuenta que no está vacilando, con 2 años. Será desgraciado el tío, ¿cómo calcula? Entonces, eso, en estos momentos, es pura especulación. Hay especuladores, el artículo que te pasé, que es un señor que conozco personalmente, es de los escépticos. Mire, esto no parece, en estos momentos, no es el problema a corto plazo. Pero a corto plazo estamos hablando de 30, 40 o 50 años. Ni siquiera sabe si podremos llegar. Cuando uno compara, es decir, porque es otro campo interesante del que no vamos a hablar hoy, lo que se va sabiendo del cerebro humano, el cerebro humano es una máquina espectacular, espectacular, de billones de conexiones. ¿Me explico? Es una barbaridad. Entonces, y además en el que intervienen no solamente conexiones eléctricas, sino el potasio, sino potenciales de una complejidad, las proteínas, y todo está interaccionando a toda castaña. Entonces, ahora cada vez se va sabiendo más de eso. No parece algo fácilmente replicable. No parece. artificialmente. Sí, no parece. Yo de todas maneras, como estoy harto, en concreto, pues mira, en este caso curioso encima es que estoy dirigiendo una tesis doctoral, chaval muy bajo, sobre este tema, ¿no? Y leyendo una cosa el otro día, digo, yo que tú no haría especulaciones seguras. Estos que dicen, nunca va a ocurrir, para, que igual ocurre, ¿no? Porque ya
estas profecías de lo que va a ocurrir sean apocalípticos, el mundo se acaba dentro de 100 años y no se acaba, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que fueron los expertos bueno, los cristianos al principio también que dicen, no, que se va a acabar mañana, no, mañana no pasa, bueno, ya veremos, ¿no? El año 1000, no, tampoco, ya veremos, ¿no? Entonces, sea del fracaso, ya viene la inteligencia, no, mire usted, profecías, eso nunca es riguroso, ¿eh? Predecir el futuro, predecir cosas, como decía uno de los físicos nucleares, Niels Bohr, es difícil, sobre todo si son del futuro, ¿eh? Claro, predecir el presente es más sencillo, pero el futuro es complicado. O el Si pasado. llega, la gente está un poco preocupada. ¿Por qué está preocupada? El escenario más negativo. Porque efectivamente se pueda llegar a un colapso. ¿Colapso por qué? Porque las 3 leyes de Asimov no se pueden cumplir. Porque una inteligencia artificial de alto nivel se saltaría esas leyes y terminaría acabando con los seres humanos. Pero acabando con los seres humanos, y si no tiempo a la otra parte había de hablar contigo, pues igual que las diferentes especies humanas fueron acabando con las anteriores. Es decir, una hipótesis posible de por qué el Homo sapiens acabó con el Neandertal, porque ya cada vez está más claro, luego volvemos, es porque era más listo. Lenguaje popular, coloquial. Sí. Era más listo y lo ganó. Y como al final hay que repartirse recursos, pues mira, chiquitín, te has quedado sin ellos. Lo siento mucho, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. Entonces, la posibilidad de confinar, la palabra que utilizan los expertos, a una superinteligencia artificial para que no se salten las leyes de la robótica no es viable. No es viable. Entonces, si eso llega, que no sabemos si llegará, el asunto es complicado. Ahí están los optimistas. Kurzweil es el de los más famosos porque es uno de los directores y no el inspirador de la Universidad de la Singularidad, lo llama la Singularidad, en la que está metido Google, la NASA, está metido mucha gente, sí. Pero no, va a llegar y lo vamos a controlar. Y realmente va a beneficiar a la humanidad, ni te lo imaginas lo que va a beneficiar. Esa es la discusión. Entonces, es una discusión que de alguna manera, bueno, pues como especulación entretenida, pues está bien, ¿no? Y no sé si tuviste la película de Spielberg, me parece la de Spielberg, la de inteligencia artificial, ¿no? No recuerdo si la he visto, pero creo que no. Bueno, era un niño, generaban un niño para sustituir a otro que había muerto y al final el niño tenía inteligencia artificial, había una serie de circunstancias que es igual. Iba buscando a su creador, a su inteligencia artificial, quién le había creado, ¿no? Y bueno, era la cuestión. Y en ese escenario del mundo, los humanos de verdad organizaban festejos para matar robots artificiales. Bueno, esa es la película. No te cuento el final, nada más que de qué iba la película. Entonces, eso es un tema que ha salido. Los pesimistas, los que dicen, mire, primero no va a llegar. Lo que te decía antes, la complejidad del cerebro humano no parece replicable. No parece replicable. Pero como hemos visto ya dar pasos de la inteligencia artificial realmente sorprendentes, o que nos sorprenden, nos dejan un poco embobados, pues dice, pues mire, yo no sé, igual llegan, si se ponen a ello, igual llegan. En cualquier caso, ahí queda. La otra parte es, y si llegara, pues los optimistas dicen, no hay problema, nos ayudará y efectivamente, ellos dicen, justifican su esfuerzo investigador afirmando tajantemente que eso va a garantizar la felicidad de la humanidad. Porque va a poner a disposición de la humanidad unos instrumentos tecnológicos, en este caso una inteligencia artificial, con capacidad de resolver de verdad las cosas. No se van a quedar atontados ante una pandemia, sino que inmediatamente van a testar todo y lo van a aplicar rápidamente. Y bien, además. Es una ficción, ¿no? Lo que te estoy diciendo, pero va en esa línea. ¿Qué te crees o no te crees? A mí me preocupa en ese sentido, y de alguna manera un poco para cerrar lo que estamos hablando, porque tampoco vamos a hablar todo el rato de ello, sí que hay otras cosas de la inteligencia artificial que son preocupantes, sumamente, o parecidas a la inteligencia artificial, ¿no? Una de ellas, y las tenemos encima, ¿no? Y están ocurriendo. No necesito pensar
en ese otro escenario, que si ocurriera yo me inclino a pensar que podría ser efectivamente el final de la humanidad y se ha acabado. Es decir, no hay más que hablar, pero bueno, como el final de la humanidad a largo plazo está cantado, así va a terminar. No sabemos cuándo, la Tierra va a terminar también, o sea que tampoco hay, y el universo sí va a terminar. Pero claro, está a largo plazo que es igual pesar en ello. Pero en cualquier caso, lo que estamos hablando, que los Kurzweil dicen que para 2040, 2030 o 2040. O sea, relativamente próximo. Entonces, lo que sí está ocurriendo ya son cosas. Cosas porque lo que está avanzando, más que se pierdan los puestos de trabajo, es algo de lo que creo que hablamos el otro día, es el nuevo despotismo ilustrado. Hay un libro de acceso gratuito en Open Mind, Open Mint. Se dice Open Mind, pero se llama Open Mint, que es una cosa de estudios del Banco de Bilbao Vizcaya, muy potente. Ahí participan lo mejor de lo mejor en todo el mundo y de tendencias muy diferentes. Siempre bajo el control del BBVA, claro. No va a pagar otras cosas que le hagan demasiado daño. Entonces, hay uno sobre la nueva ilustración. Todo el montaje que está habiendo, en el sentido de que todos estos instrumentos, todos estos procedimientos de algoritmos, de cálculos, de toda esta complejidad que nos desborda de alguna manera, las está utilizando para generar lo que podríamos llamar una tecnocracia o epistocracia, o sea, un mundo gobernado por los listos del lugar. Y lo harían por nuestro propio bien. O sea, no, y lo harían por nuestro propio bien en varios sentidos de la palabra. En primer lugar, obviamente, porque lograrían convencernos de cosas que nos permitirían resolver problemas de una manera más relajada que la actual, en que terminamos abofetadas con cierta facilidad, ¿no? Como vemos constantemente y seguimos viendo, ¿no? Y eso no era porque de alguna manera también conseguirían aportar respuestas y solucionar problemas que nos resultan más difíciles. Y sobre todo, y esta es la parte que empieza a ser peligrosa, porque lograrían, hay un libro famoso de la ciencia, la física social, tipo Comte, lograrían saber tanto del comportamiento humano que serían capaces de condicionarlo para que se portara bien. Define tú lo que es portarse bien, claro. Claro, según ellos. Es un tema de mi especialidad y bueno, me da pánico que eso se haga. La experiencia que tenemos en la historia, bueno, la historia esto es una experiencia tampoco es tan antigua, es decir, tampoco es tan moderna, pero la más reciente es el despotismo ilustrado, se llamaba así. Y decían aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Claro, porque el pueblo no entiende, Mm. ni hay por qué hacerle entender. El pueblo de alguna manera lo que quiere es bienestar, tranquilidad, y no les falta razón. Sí. Es decir, el famoso y pesimista dicho de dame pan y llámame perro, ¿no? Llámame tonto. Llámame tonto, pues bueno, está claro. Es decir, tú sabes que yo he mantenido la tesis que no se entiende nunca la lectura de Franco de 40 años si no es porque a partir de 1960, de 58-60, empezó a dar pan. Pan de verdad, quiero decirte. Porque creció mucho la economía y la gente de pronto vio cosas que no había visto nunca en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues mire usted, vale, eso es un dictador así, ya lo sé, pero bueno, solo los que estaban más implicados entendían que aquello era malo y eran conscientes, ¿no? Entonces, quiero decirte que eso es el riesgo, porque además los mecanismos que tienen para condicionar la conducta humana, para orientarla en un sentido u otro, son muy potentes. Van sabiendo cada vez más. Eso que tú sabes que tú lo notas, ¿no? Es decir, caray, si es que me aparecen anuncios justo de lo que yo quiero. Mm. Y yo lo quiero porque me aparece el anuncio porque yo lo quiero, o yo lo quiero porque previamente me han dicho que tengo que querer, sin que yo me diera cuenta. Entonces, el famoso caso de Snowden, en cierto sentido, estaba relacionado con que de pronto el señor dice, oiga, que estos saben demasiado. Y en cuanto sepan demasiado, el despotismo ilustrado suele, yo, la frase que he dicho muchas veces,
es que es sobre todo despotismo. Y lo de la ilustración es discutible. Al final termina siendo sobre todo despotismo. Y por tu propio bien, ¿no? Y yo el ejemplo sencillo que siempre veía en los institutos y me ponía enfermo. Cuando escuchaba a un compañero decirle al alumno que lo había suspendido por su bien. Hombre, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Suspender siempre es una faena gorda, ¿no? Mm. Entonces, tú explícale, mira, suspendido porque está suspendido, no sé qué, espero que te pueda ayudar, pero decirle encima con recochineo, lo hago por tu bien. No, te estoy dando unos azotes, pero es por tu bien. La letra con sangre entra. Entonces es un lenguaje reaccionario de bigotes, porque al final lo que generas es despotismo y sumisión. Y con que echen migajas de vez en cuando, la gente dice, ah, pues tiene razón. Entonces, eso es la otra parte preocupante del nuevo despotismo ilustrado que está creciendo. Ese populismo que se enfada en Estados Unidos muy claro, ¿no? Contra los listos de la clase dirigente de la costa este, ¿no? Universitarios, gente guapa, gente que además ya heredan, o sea, que son de generaciones, ¿no? Son como la antigua nobleza, no tan clara porque hay más movilidad social, les pone de los nervios, los odian profundamente. Entonces de pronto ven a un zafio como el Trump y piensan que es uno de los suyos, cosa que es falsa porque pertenece a las mismas élites. ¿Eh? Pero bueno, saca su negocio. Entonces, esa especie de rechazo de esas élites que todos tienen carrera universitaria, si no se buscan un máster falsificado, que están codeándose con la casta, lo que se llamaba la casta, lo llamaban la casta algunos, ¿te acuerdas? Pues Sí. eso es la inteligencia artificial, de alguna manera, se está utilizando para generar, o está contribuyendo a generar estos modelos de sociedad en los que se practica lo que lo que llamo yo el nuevo despotismo, bueno, no lo llamo yo, lo llaman varios, ¿no? El nuevo despotismo ilustrado. Ese libro que te decía, que te lo puedes bajar de internet, son 415 páginas, aviso. Yo simplemente ojeado por encima, he visto los títulos y un par de cosas, pero no ves. 415 páginas yo no las leo, no puedo ahora. Pero es muy interesante, porque te dibuja, ese panorama está ya. Y ese panorama nos debe preocupar a todos. Y ¿Cómo hay que se luchar. llamaba vuelve a decir el título del libro por si hay gente que le puede interesar? Ese se llama el libro, experto, bueno, te lo digo porque me lo bajé y me lo guardé, ¿no? Ya te digo, hacia una nueva ilustración. Y es BBVA Open Mint. Tú pones BBVA Open Mint, hacia una nueva ilustración, te manda una página, te bajas esto y son exactamente 410 páginas. Obviamente tiene 20 o 30 artículos, te coges los 2 o 3 que te van a interesar, o ninguno, o sea, no tienes por qué leerlo tampoco. Pero claro, al final la información es poder. Entonces, yo creo que eso sí está aquí. Lo otro me parece más especulativo. Y el artículo de Antonio Díaz, que es una persona que sabe mucho del tema, pues me parece sencillo, claro, y me parece que lo explica muy bien. Quiero decirte que tú lo has leído, ¿no? Sí. Te lo resume muy bien. O sea, para andar por casa te da información notable. Bueno, pues lo dejamos aquí. También el artículo, lo hemos dicho al principio, la gente lo puede encontrar en el diario El Confidencial del día 23, si no recuerdo mal, porque ya lo he quitado de la pantalla. Sí, Y, es un día 23 del 3 de 2021. Yo lo tengo como íbamos a hablar, pues lo tengo aquí abierto, ¿no? y se Y titulaba, es tribuna, y se llama así eso. Y si llega alguna vez la superinteligencia artificial, ¿no? Y es Antonio Dieguez. Entonces, me parece que cuando mandó el enlace, yo lo abrí y lo pude leer. Y yo no estoy suscrito al Confidencial. Porque tú sabes que últimamente mandas artículos de algo y la gente no los puede abrir, porque no te deja. Y bueno, aquí estos que hay buenos, los hay en todos los periódicos, pues de pronto quieres leerlos no puedes. Sí, eso es un resumen muy, muy adecuado, muy adecuado. vale. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa, Félix. Para la gente que nos está escuchando por la radio, vamos a hacer una pausa muy breve Bien, y vamos con otro tema.
me parece bien. Y para la gente que estamos en el vídeo, que nos han seguido viendo, pues continuamos ya con, y también para la gente que está ya en radio, con un segundo tema, pero solo nos quedan para ello 10, 12 minutos como mucho. Bien, Así que, a ver lo que es otro podemos. tema relativamente sencillo. Vale, Este lo he sacado leyendo diversos artículos de periódico y de revistas de estas que hay en Internet. En concreto es de Conversation, de conversación, mm, en inglés, mm, que lo publican en español, en inglés y en francés. Depende de... algunos artículos lo publican en los 3 idiomas, otros solo en uno. Este en concreto, el que te estoy comentando, está publicado en español también. Entonces, son artículos que me encantó. el título de, ¿Fueron otros humanos las primeras víctimas de la sexta extinción masiva? sí, ese es el ¿Fueron título de otros la. humanos? Yo lo he compartido en mi Facebook. Sí, pero tú me propones el tema con el título de El Neolítico y el Claro, nacimiento del claro. Estado. Y el Son nacimiento las dos del Estado. cuestiones, son las dos cuestiones. A ver, Esta es una y lo del neolítico sería la otra parte que es también sumamente interesante, porque van unidas. Es decir, ¿por qué me llaman a mí la atención estos dos artículos? Uno es el del neolítico. sí, Es decir, todo lo que se sabe en estos momentos es que todo lo que se sabe respecto al origen filogenético de los seres humanos, todos somos los Homo sapiens sapiens, que procedemos de África, ¿verdad? Hasta ahí llegamos todos, ¿verdad? sí, Y es la especie que luego se extiende y domina el mundo. Se encuentra con los neandertales, ya casi todo el mundo admite que hay una mezcla, ¿verdad? Poca, pero los neandertales se encuentran en Europa, fundamentalmente. Desaparecen. Desaparecen y los humanos, los sapiens, nosotros, crecemos. Entonces, lo que me han gustado estos artículos son los del Neolítico, en sí, concreto ese lo he visto en el el, pa- país, me el parece. país. Sí, Pero es un artículo antiguo del diario El País, porque sí, es antiguo, es antiguo. está fechado en abril, pero del año 18. Sí, bueno, ya te he dicho que mi concepto del presente es amplio. Y lo No, tiene. claro, porque ahí las informaciones no avanzan a velocidad que avanzan otras. Entonces, ¿qué es lo que me ha llamado? Primero, descubrir lo que está avanzando la paleontología. Es decir, Sí. ¿por qué? Porque ahora sacan los códigos genéticos, el DNA, Mm. y entonces las filiaciones, las cruces, eso se sabe a continuación a toda velocidad. Sí, porque leyendo los artículos que tú me has enviado, pues te deja muy sorprendido cómo sacan esas deducciones científicas analizando restos de hace 10.000 o más años Sí, sí, y de un y, hueso, además. y de un hueso y de ahí descubren o concretan la forma de vida, de qué murieron, qué tipo de alimentación, si era una sociedad recolectora o agricultora, si era una sociedad ganadera, Sí. es decir, etcétera, etcétera, que se dedicaba a la caza y a la recolección o cuando llegó la agricultura, etcétera. Todo ello deducido 10.000 años después. Es de No, verdad. 10.000 y 300.000. Y 300.000, bueno, y mucho más, ¿no? Pero Claro. O sea, no, es espectacular. Entonces, yo por resumir, porque tengo 10 minutos, ¿por qué a mí me ha gustado leer esos artículos? Son 3 o 4 los que he leído. Porque claro, he leído 3 o 4 porque uno me ha llevado a otro. mm, Lo malo de estas cosas que yo leo en Internet es que como tiene enlaces, no sé si te ha pasado tú una vez. sí, que te vas enseguida. Te anuncia, porque ya te anuncia, esto se lo lee usted en 8 minutos. Y dice, ya veremos. Pues resulta, claro, te pica la curiosidad, ves un enlace, picas y clicas en el otro y tal, y al final te has pasado 1 hora y media Sí, disfrutando como un enano. sí. Pero bueno, no sé si los enanos disfrutando mucho. Hay que tener cuidado. No, yo como soy bajito, puedo permitirme el lujo de decirlo sin ser Hombre, ofensivo. pero una cosa, ¿no? En cualquier caso, Vamos, volvamos al asunto. vamos a ¿Por qué me ha llamado la atención? Primero, porque tú me habrás escuchado alguna vez que esto del antropoceno me parece que es un camino. Porque es aplicar un nombre geológico a una especie, la humana, que con mucho tiene 100.000 años, no llega.
Por ahí andaba, la nuestra. Sí. Y entonces de pronto he visto que sí, que podemos hablar de antropoceno. Porque lo primero que yo descubro es que hay un follón de especies y subespecies, unas vinculadas con las otras, que entonces tú encuentras con estos procedimientos nuevos. Primero, con los neandertales nos mezclamos, bueno, se mezclaron los nuestros, claramente. Sí. Eso ya no lo duda nadie. Pero una mezcla, ¿eh? O sea, que no fue algún cruce esporádico, porque la huella de los neandertales está muy presente en los DNA de los seres humanos actuales. Ujú. Pero el segundo, que tenemos más, el árbol genealógico de los que podríamos llamar ya seres humanos con tecnología desarrollada, bipedismo y ciertas costumbres incluso de cultivo, de pastoreo, ciertas cosas, ¿no? Sí. Resulta que es muy antiguo. Es, por descontado, anterior al neolítico. Por descontado. Entonces, evidentemente, eso es interesante. Porque además te subraya y te dice, pues mira, va a ser que decir antropoceno es correcto. Porque además, lo que parece, eso que tú dices, que han ido encontrando como el resto de su cultura, los instrumentos que tenían, o culturales, por ejemplo, aprender que los que pintaron unas cosas que dicen, y que esa todavía no la he asimilado, ¿eh? Que las pinturas de Lascaux y de Altamira no pertenecen a nuestra especie, No sino a pertenecen, una como has próxima. dicho, perdona que no se ha Que entendido. las pinturas de Altamira Sí, y de esto de Lascaux y esas pinturas, ¿no? Que están sí. en esa área, no son propiamente del Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Mm, Es otra de las que hubo varias ramas medio conviviendo, no conviviendo todas, que se fueron mezclando y apareciendo y desapareciendo. sí. Entonces, claro, me deja perplejo, dijo, ya me ha hundido usted. Ya si me quita encima lo de Altamira, que lo consideraba yo, pues te cuestiona un poco qué entiendes por ser humano. Claro, entender nuestros orígenes son importantes. Y del mismo modo que Darwin conmocionó el mundo de las creencias establecidas, es decir, oiga, que descendemos, no que descendemos del mono, que el mono y nosotros descendemos de lo mismo, ¿eh? O sea, que somos primos de los monos, no hijos de los monos. Y a su vez, claro, compartimos bisabuelos, ¿eh? No compartimos papá y mamá, quiero decir. Bueno, en cualquier caso, la gente se quedó conmocionada. Aquello era un cambio muy radical, más radical que el de ahora, pero el de ahora también te deja un poco descolocado. Es decir, bueno, qué complejo es. Porque la otra parte que me descolocaba mucho, que luego ya la añado con lo del neolítico, que me parece también muy sugerente, muy importante, la otra parte que me descolocaba mucho es cuando decía, y además, si nos extinguimos, pues será una más. Sí, porque cuando lees el Ah, artículo dices dices, tú, madre mía. Sí, Dios mío, yo que esperaba salvarme, pero no, que podemos ser una más. sí, Porque claro, la sospecha, esa yo ya la tenía, que los neandertales fueron sustituidos por los sapiens, los nuestros, pues hace 30.000 años. Además, el último resto estaba en la península ibérica, en la zona más, parece ser que por Gibraltar, hasta el momento, porque claro, los descubrimientos que se van haciendo, pues te pueden cambiar casi todo, ¿no? Como Atapuerca cambió casi todo. Entonces, ya estaba más o menos la sospecha de que se extinguieron pues porque su estructura era incompatible, aguantaron la gran glaciación, pero acabó con ellos y sin embargo los humanos subsistieron, ¿no? Bueno, y la sospecha es que, bueno, subsistieron porque les ayudaron un poquitín a desaparecer, ¿no? mm, No es que se los comieran, ¿verdad? Pero lo que te dice, ¿y por qué se han distribuido? Porque la humanidad, y en ese sentido viene el antropoceno, que te decía, desde estos primitivos que le estamos remontando a 300.000 años atrás, sí, cuando los cálculos más optimistas hablan de 100.000, 90, 100.000, ¿verdad? Eh, desde siempre esas diferentes linajes o diferentes líneas evolutivas eh, compitieron por recursos escasos. Y en la competición por recursos escasos, no es que no hubiera piedad, es que tú compites, si tú te lo comes, el otro no se lo come. Y el otro fenece. Y por descontado, pues, un ejemplo que es evidente, acabaron con los mamuts.
¿Y por qué acabaron con los mamuts? Porque como fuente de alimentación era un chollo. Si lograbas matar a un mamut, y claro, los seres humanos ya son más listos, ¿eh? Y aunque un mamut los puede destrozar, pero a varios seres humanos que además se comunican, ¿verdad? Con el lenguaje y además crean tramas, estrategias para engañar y matar, ¿no? Pues entonces, claro, un mamut, una vez muerto, y si encima tienes pequeños instrumentos que te permiten despedazarlo, pues comen no sé cuánto tiempo. Está Como claro. actualmente todavía dicen que cuando un hipopótamo, pues, es una anécdota que me contaron, igual te la he contado una vez, sale en algunas zonas de Kenia por ahí, como aparezca por un vuelo, dicen, ya tenemos comida. Claro, porque es un animal muy feroz, pero si los seres humanos van a por él, lo matan. Y un hipopótamo tiene carne por un tubo. Y eso, bueno, pues son proteínas que ayudan. Entonces, parece ser que lo que viene a mantener, dice, no, mire, es que, primero, dos cuestiones. Desde el principio, esto es lo que provocó una durísima competencia por los recursos y extinguiéndose unos a otros. Y de alguna manera, el escenario actual, porque además los seres humanos se reproducían con más facilidad. O sea, son bastante prolíficos dentro de lo que cabe, a pesar de todas sus dificultades. Y que es uno de los temas que eso sí, para mí era claro. Es decir, el gran problema del mundo actual es que hay demasiados seres humanos. Pero no lo digo como negativo, es que, bueno, que hemos crecido muchísimo como especie y eso es una frase que yo utilizo con frecuencia, podemos morir de éxito, colapsamos, porque no se puede dar de comer a tanta gente. O puede llegar un momento que sea técnicamente imposible. Y si es técnicamente imposible, si esos barcos de 400 metros de eslora, ¿verdad? Pueden conmocionar y al final nos llega. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, toda esa panoplia procede de entonces. Desde siempre. Todas las especies parece que nos acompaña desde el principio esa mezcla competitiva y colaborativa. Salimos adelante, lo digo por hacer referencia explícita a lo que constituyen principios, no digo dogmas de fe porque no tiene sentido, pero principios básicos de gran parte de los conceptos de fondo que manejamos los anarquistas, ¿no? El apoyo mutuo. Pues claro, los seres humanos salimos adelante con el apoyo mutuo, pero sobre todo con los nuestros, porque el apoyo mutuo con los de al lado no estaba nada claro. O sea, la tribu sale adelante porque toda la tribu colabora. Y al colaborar logra una inteligencia colectiva y una capacidad de afrontar los problemas que no la tiene nadie. Y en ese sentido, pues de alguna manera, eso nos ha perdido. Pero ese árbol genealógico tan complejo que estaba mencionando yo en estos momentos, resulta que es un árbol complejo en el que lo que se ve con toda claridad es que la gente se pegó, que eran colaborativos entre ellos y profundamente competitivos con los de al lado. Tenemos que acabar, Félix, tenemos que Pues acabar. No acabamos sé si ahí. quieres Y la concluir. otra parte que quería completar, pero ya no da tiempo, esta parte ya digo para cuando hablamos del apoyo mutuo como el factor de la evolución, Sí, ciertamente lo es, pero cuidado que también parece que debemos pensar con más tranquilidad en qué pasa con la competición. Porque nuestra especie, la nuestra, parece que una de las cosas que le permitió salir adelante no es su capacidad de colaborar, que evidentemente eso está claro, sino su capacidad de competir con sus rivales, que eran especies cercanas que terminaron desapareciendo. No digo que cometieran un genocidio, pero les hicieron la vida imposible, porque si ocupas sus tierras, les echas y terminan sin poder subsistir, ¿no? Lo cual, claro, nos llevaría, pero esto ya no da tiempo, sí que no da tiempo, no da tiempo. todas las reflexiones sobre el neolítico, que algunos consideran que es la gran revolución de la humanidad. Bien, pues si tal ese tema del neolítico, creo que lo tenemos que tratar otro día. Nos va a tocar la campana de la radio y nos van a echar fuera. Claro, el neolítico sí viene bien porque es el origen de la propiedad privada del Estado para Claro, los es que es un anarquistas. tema para un programa entero, no Claro, y eso es para. un tema más delicado, Vale, porque pues también cuestiona algún principio básico, no cuestiona, te obliga a repensar algún principio básico del anarquismo.
Bien, pues nos despedimos aquí y con la promesa de que hablamos del Neolítico en el próximo programa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Feliz, Pues nada, que tengáis todos un buen día igualmente. y que Hasta disfrutéis en el límite de vuestra comunidad correspondiente, ¿no? Y muy muchas bien. gracias por habernos confinado los de Madrid entre todos. Un abrazo, hasta la próxima. Vale, pues nada, hasta luego entonces. Bien, Félix, en la radio es que no podíamos seguir No, un no, no, me parece minuto bien, más, me parece bien, me parece bien. No, porque además, yo, no sé, tú, me parece que ha estado, supongo que hasta entretenido, no sé. entretenido, pero yo creo que el tema del Neolítico necesita un programa entero. Sí, porque eso sí que cuestiona. Ese artículo que te mandé Sí, 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 sí. da un palo, ¿eh? Sí, sí, eso necesita que el próximo programa ya lo tienes. Bueno, este es un tema, haré como en esta, he visto que he cumplido. Yo estaba pensando toda la semana, cuando me acordaba metía el tema yo tengo la agenda esta de Google, Sí, entonces meto el asunto y además guardo las referencias de algún momento. Y claro, pues es muy, muy fácil. El lunes por la mañana te mando los 4 enlaces y los temas y tú mismo eliges. Que además te mandé uno más pues te sí, mandaba pero un bueno, sí, tercero. porque hemos hablado bastante ya de la Comuna de París y de los Sí, del claro, es 150 verdad, sí. cumpleaños, del 150 años que se han cumplido y me parecían Sí, pues habéis interesantes hablado. los otros dos porque es más tu terreno. Pero quedamos así. Eh, quedamos en que la semana que viene cae, El martes. cae bien ya. Yo, Cae, yo ya soy mucho mayor, pues yo cumplo años enseguida. bueno, todos cumplimos años enseguida. Además, nos pasa a todos los seres Sí, humanos, todos los años. todos los años. Eh, Y hablamos, afortunadamente los cumplimos. sí, lo jodido es no llegar a cumplirlos. Es mucho más fastidiado. Bien, lo dejamos aquí. Félix. Muy bien, lo dejamos aquí. Y Que pero por cierto, ya con la promesa para los que nos están viendo en vídeo, que aún nos están viendo en vídeo, sí, lo porque están en viendo en radio nos vídeo. han enterado de esto. Sí, lo del neolítico me parece que merece la pena porque además así me lo preparo mejor, porque cuestiona la tesis del origen y además en negativo de la propiedad y el Estado y esas Claro, cosas en el claro, claro, neolítico. claro, claro. Revisémosla un poquitín. Vale. Otro día tuve una discusión con una compañera, con Laura Vicente, en la que hablamos de muchas cosas. Laura Vicente es Y yo le decía, compañera. hombre, mm, es, el neolítico, es decir, cuando tú tienes una ciudad con 3.000 habitantes, la cosa cambia, ¿eh? mm, La cosa cambia. Es decir, el orden público no se sostiene porque todos los queremos. ujú. Es un poco más complicado. Bien, lo Pues nada, dejamos ahí. lo dejamos aquí. Pues eso, descansa. Tú estás en tu tierra.